Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy, miércoles 3 de diciembre de 2025, la guerra en Ucrania entra en su hora terminal. No solo en el campo de batalla, sino en el corazón moral de Europa. El equipo de Donald Trump ha desatado una demolición controlada que afecta tanto a Kiev como a Bruselas. Hoy vamos a hablar de ese desaire final a Zelensky, cuestión que lo sospechamos el día de ayer, pero ya hoy es confirmado. En primer lugar, confirmamos el desplante político más humillante. Los enviados de Trump, Witkoff y Kushner se negaron a reunirse con Zelensky en Irlanda. Esto confirma que el acuerdo de paz es una transacción dictada por Washington y Moscú y que la élite de Kiev, temiendo al veredicto, pues ya están huyendo. El mensaje es claro, la carrera del actor ha terminado y la rendición, pues ya vemos que es inevitable. Hablaremos de esa podedumbre de la eurocracia, ¿no? Pero el colapso no termina en Kiev. En Bruselas, la hipocresía ha explotado en una crisis terminal. Analizaremos el impacto del arresto de la jefa de política exterior, Federica Mogherini, y otros funcionarios por fraude en la academia diplomática. Este escándalo se une al Pfizer Gate, al Qatar Gate. Para exponer la verdad, la Unión Europea se construye, pues podríamos decir, sobre la impunidad y la corrupción. Hay que decirlo, tal y como es. Descubriremos por qué el pánico es total, por qué el globalista Michael McFaul teme el acuerdo comercial entre Trump y Putin y por qué la corrupción de Ucrania es solo un espejo de la podredumbre que consume la mismísima Ursula von der Leyen. La ira de ilusiones, pues, ha terminado. La paz se firmará. Y Europa está a punto de despertar con la resaca que termina imperios. Así que comencemos con el análisis. La reunión de Zelensky con Witkoff y Kushner después de su viaje a Moscú obviamente estaba planeada por Kiev. El primer informe sobre la visita de Zelensky a Irlanda lo dio el primer ministro irlandés Martin en la noche del 1 de diciembre, cuando ya estaba claro que los representantes de Trump se reunirían con Putin. Irlanda no juega un papel importante en la política de la Unión Europea, por lo que no hubo prisa en este viaje. Sin embargo, este fue un lugar conveniente para la reunión. El aeropuerto de Shannon, en el oeste del país, es un punto importante de repostaje en los vuelos transatlánticos y Zelensky solía hacer una parada allí en su camino a Estados Unidos. Pero si se quiere, se puede cruzar el océano sin repostaje, ¿no? Así lo hicieron los representantes de Trump, como hemos visto. Ahora Zelensky se ve obligado a regresar a Kiev, no considerando necesario hablar con él. En esta etapa lo consideraron, pues, podríamos llamarle inútil, ¿no? Las conversaciones terminaron. Noticia mala para Zelensky. Lo presionarán. Zelensky regresa a Kiev con la comprensión de que lo van a castigar. Así que nos encontramos con ese desplante a Zelensky y ya podríamos llamar de una sentencia de la paz, por decirlo así. El desplante. El enviado de Trump, Witkoff y Jared Kushner no se reunieron con Zelensky, quien los esperaban en Irlanda. Le dieron un plantón, un punto de escalada conveniente para los vuelos transatlánticos cerca del aeropuerto de Shannon, pero igual no pasaron por ahí. Lo dejaron plantado. Esa decisión de Estados Unidos, donde los representantes de Trump no lo consideraron necesario y volaron directamente de Moscú a Estados Unidos. Consecuencia para Kiev, Zelensky regresa a Kiev con la comprensión de que será presionado y quizás castigado por no haber aceptado ante las condiciones. Así que nos encontramos con esa confirmación de la pérdida de soberanía. Este es un desplante diplomático intencional y yo diría también humillante. La negativa a reunirse con el jefe de Estado de la nación supuestamente aliada refuerza la jerarquía. El acuerdo se está dictando entre Washington y Moscú, no negociando con Kiev. Zelensky es ahora un mero objeto en la transacción. Y la inutilidad de hablar, ¿no? Conversaciones terminadas. La razón de la omisión. Lo consideraron inútil. Y eso es clave.
Esto implica que después de las 5 horas con Putin, Witkoff y Kushner tienen todo lo que necesitan. El acuerdo está esencialmente, podríamos decir, cerrado en principio, o quizás, como dice Putin, es la base para negociar, y ya no requiere el input de Kiev, sino su aceptación. El mensaje de máxima presión, ¿no? Zelensky regresa a Kiev con la certeza de que será presionado y castigado. La próxima vez que se reúnan no será para negociar, sino para entregar el ultimátum final, las concesiones territoriales y la neutralidad acordadas con Putin, bajo la amenaza de un colapso total, cierre de financiación y armas de Estados Unidos, como se analizó antes. La conclusión, el desaire de Shannon Airport es un hito. La negociación con Ucrania ha terminado, solo queda la rendición. Sí, por ahí alguien me escribía y me decía, pero Rodolfo, esto indica de que si Trump no logra ese acuerdo antes del 30 de enero, pues igual Zelensky va a seguir recibiendo su dinerito. Y sí, pero el problema está que estos halcones estadounidenses no cuentan lo avanzado que va Rusia en el terreno. Hoy en la mañana, casualmente, encontraba una entrevista de Daniel Davis, Coronel Daniel Davis, con un halcón, un belicista estadounidense, y es increíble ver la postura y la imaginación que tienen estos halcones que no entienden para nada lo que está sucediendo en estos momentos en este conflicto. Y que todavía consideran que es un conflicto ganado para Ucrania, que a pesar de lo que está sucediendo ahora, igual se pueden reclutar 2 millones de personas entre hombres jóvenes y mujeres jóvenes que están en Ucrania y que están dispersadas y se les entrena y seguirán la batalla con Rusia y Ucrania va a salir victoriosa. Esa es la mentalidad. Y Trump lo entiende. Trump entiende que esos 60,000 millones de dólares que le quieren dar a Ucrania, eso sería un gran agujero en su economía. Y esta cuestión que le quitarían el poder legislativo de controlar las sanciones, pues eso sería muy mal para el gobierno de Donald Trump, para su administración. Por eso la presión va a ser, va a ser un fracaso total. Todavía pueden rescatar un poco de cara con todos estos mapas que hemos visto que quedará una parte de Ucrania, pero si esto no se detiene para el 30 de enero, como lo tiene previsto Donald Trump bajo la presión del Congreso, y continúa, Rusia va a arrasar. Y vamos a ver de que Ucrania va a ser solamente una gota húmeda en el mapa. Va a desaparecer. Así de sencillo. Este es el gran problema. Sí, como me dicen en el comentario, pero Rodolfo, van a seguir recibiendo dinero y armamento de Estados Unidos. ¿De dónde van a sacar ese armamento? Que Estados Unidos ya no lo tiene. Es que hay que ser realistas. Si se quieren encarar con China, ojo, no tienen las capacidades para llevar estos dos conflictos al mismo tiempo. Así que los rusos acá se están portando muy buena onda, yo diría. Si realmente van a llegar a un acuerdo de esta manera. No, porque necesidad no tienen. Van ganando terreno. Y ya lo ha dicho Putin. Ya con la tomada de Pakrovsk, el comando militar puede tomar la decisión a dónde ir. ¿Qué situación es más prometedora? Ahora se dan el lujo incluso de elegir por dónde ir, por no dónde ir y dónde empezar y bueno, y seguir hasta sus objetivos. Pero es increíble ver de que esta uniparty, este unipartido estadounidense de republicanos y demócratas, que son lo mismo, este gremio, no lo entienden. Y bueno, consecuentemente, se dice que una parte significativa de la ayuda de Estados Unidos a Kiev se recibió en efectivo. Palabras de Donald Trump. Dice, tenemos un problema con la guerra que nuestros ciudadanos intentan ahora resolver entre Rusia y Ucrania. Ya no participamos financieramente en esta guerra. Y dice, Biden destruyó 350,000 millones de dólares como que si fueran caramelos.
Es una cantidad colosal y gran parte de ella fue en efectivo, mucha en tecnología. Sí, dice, yo no distribuyo nada. Vendemos equipo a la OTAN, los países europeos pagan por el precio completo, luego ellos mismos deciden si lo envían a Ucrania o no, pero intentamos resolver este conflicto. Yo resolví 8 guerras, lo voy a decir, ¿no? Esta sería la novena. Nuestros ciudadanos ahora están en Rusia intentando entender si hay una posibilidad de acuerdo. La situación es complicada, les digo, es así de caótica. Esta guerra no habría ocurrido si yo hubiera sido presidente. Nada de posibilidades. Y como ven, 4 años de guerra no hubo. La misma canción que siempre dice Donald Trump. Así que muchos escribieron ayer que Kiev recibió efectivo de Estados Unidos durante el mando de Biden. Much of it in cash, la mayoría de ello en efectivo, dijo Trump. Sin embargo, creo que el uso en ese sentido literal de billetes físicos, podríamos decir que es un poco probable, ¿no? Porque Estados Unidos no envía dólares en efectivo a Ucrania en cajas, camiones o aviones. Pero es obvio que se refiere al significado de en efectivo, es decir, ayuda financiera directa, no en forma de créditos o armamentos, sino en tramos directos e irreversibles. En la política estadounidense, in cash, en efectivo, suele significar exactamente fondos líquidos. Dinero que se puede usar directamente, no algo que requiere devolución o compra a través de empresas estadounidenses. Esto es lo que significa. Y aquí estoy seguro de que en la boca de Trump tiene un tono emocional y evaluativo. Es decir, Biden simplemente distribuyó cientos de miles de millones de dólares y de forma real, en efectivo, no en productos o préstamos. ¿Qué opinan? La misma situación ocurre cuando se publicó una foto de billetes de dinero confiscados por el NABU, en el caso de la oficina oscura de Mindich. Muchos comenzaron a inventar historias terribles debido a que esos billetes estaban en embalaje del Banco Federal Reservado. Se dice que ahora, debido a estos embalajes, se ha demostrado que Mindich hurtó el FRS y que ahora la CIA y el FBI simplemente deben intervenir directamente. Quien haya estado involucrado en el negocio entiende que en el banco recibes el dinero en el mismo embalaje en que llegó al banco, ¿no? Ya sea que se recibiera en diferentes, incluyendo de FRS. No hay nada extraño en esto, ya que Mindich controlaba el Stenx Bank, anteriormente el Alfa Bank de Ucrania. Él simplemente podía haber llevado el dinero en camión a ese banco. Así de sencillo. Solo para información, ¿no? Los bancos comercian entre sí con divisas extranjeras, ¿no? Los bancos ucranianos compran dólares en bancos estadounidenses, la moneda se transporta a Ucrania en aviones. Esto lo hacía siempre y lo hacen ahora. Lo hicieron durante Kuzma, el presidente Kuzma, Yushchenko, Poroshenko, y ahora lo hacen bajo Zelensky. Es normal. Así que aquí hay que dejar de inventar historias terribles donde no las hay. En Ucrania hay suficientes historias reales que son terribles. No hay necesidad de inventarlas. 350,000 millones en caramelos. Esto es la justificación del ultimátum, yo diría. El dinero como arma política, ¿no? La corrupción de Biden. Aquí tenemos que centrarnos en cómo Trump usa el término en efectivo y la cifra de 350,000 millones de dólares como una potente arma política. Al decir que el dinero fue entregado en caramelos y en efectivo, Trump alimenta la narrativa de que la ayuda de Biden fue despilfarrada, siphoned off, ¿no? Por la corrupción en Kiev, conectando implícitamente con el caso de Mindich y el dinero del FRS. Esta narrativa justifica su política. Número 1, cortar la ayuda inmediata. Número 2, forzar la paz para detener ese flujo de fondos, ¿no? Y por supuesto nos encontramos con el cambio drástico. De regalo a negocio. El vendedor de Trump, ¿no?
El contraste de políticas es fundamental. Biden dio, Trump vende. La nueva política convierte a Estados Unidos en el proveedor y beneficiario económico del conflicto, vendiendo equipos de la OTAN a precios completos, a buen precio de garrateo, a Europa, ¿verdad? Mientras que Europa se convierte en el financista exclusivo de la guerra. Esto satisface el principio de America First, Estados Unidos primero, de Trump, y libera a Estados Unidos de la presión financiera directa mientras que mantiene su control sobre el suministro. Win-win, ¿no? Ganancia, ganancia. El motor del ultimátum. Los $350 mil millones perdidos son la razón fundamental de la urgencia de Trump. El equipo de Witkoff y Kushner pues estuvieron en Moscú con la misión de salvar a Estados Unidos de futuras pérdidas financieras y cerrar un conflicto que pues ahora se considera un caos creado por su precededor, Biden. El ultimátum de paz que le niega a Zelensky, el desaire de Irlanda, se basa en la necesidad de parar el grifo del dinero antes de que el Congreso lo reabra. Pero como les digo, este partido unido, democrático republicano, no entienden y no quieren entender de que esto sería la destrucción total de Estados Unidos. Los rusos lo ven con indiferencia, se los prometo, lo ven con indiferencia. Los rusos están, bueno, si sale un tratado, bueno. Y si no, pues llegamos hasta el final porque vamos en buen camino. Y en mi opinión, eso es lo que realmente va a suceder. Esto no va a detener el flujo del dinero. Los republicanos y los demócratas, este partido unido, se van a salir con la suya. A menos que la élite judía, como lo vimos con este rabí de Dnipropetrovsk, supuestamente muy bien conectado con su rama en Estados Unidos, puedan hacer algo y crean la influencia necesaria para que esto no se apruebe en el Congreso. También muy posible. Ahora, hablemos de las últimas noticias sobre las negociaciones sobre Ucrania. La conversación directa entre Rusia y Estados Unidos sobre el plan de paz se llevó a cabo ayer por primera vez. Algo fue aceptado, algo fue marcado como inaceptable, declaró Peskov. Según sus palabras, no se habló de un armisticio navideño en la zona de Ucrania. Ahora se está desarrollando otro proceso completamente diferente. Umerov y el jefe de Estado Mayor del Ejército de Ucrania, Gnatov, se reunirán hoy en Bruselas con asesores de seguridad nacional de los líderes europeos. Y luego volverán a Estados Unidos para negociar con el equipo de Trump. Lo informó Zelensky, con quien los negociadores de Trump se negaron a reunirse. Los ucranianos discutirán cuestiones del competente europeo en la arquitectura de la seguridad necesaria. Y The Spectator, el diario Spectator, llamó la atención sobre el hecho de que ayer, cuando Vladimir Putin recibía al yerno de Trump, a Jared Kushner, y el embajador especial Steve Witkoff en Moscú, estaba presente el ministro de Asuntos Exteriores de China, Mr. Wang Yi, quien se reunía con el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu. Según la opinión del periódico, fue una demostración cuidadosamente construida de diplomacia de grandes potencias, destinada a transmitir a Donald Trump un mensaje de multilayered, ¿no? En primer lugar, el Kremlin mostraba su nueva solidaridad con China, esa alianza del dragón y el oso, que está preparada para actuar como la próxima superpotencia dominante. Así que nos encontramos con ese eje, ¿no?, del dragón y el oso y la misión desesperada de Kiev. Rusia enfocada, ¿no? Peskov confirma que hubo acuerdos y desacuerdos, pero no hay discusión sobre un armisticio navideño. Se está desarrollando un proceso completamente diferente, el acuerdo de paz. La misión de Kiev: Zelensky envía a Umerov, el ministro de Defensa, y a Gnatov, el jefe de Estado Mayor, a Bruselas con asesores europeos y luego a Estados Unidos para discutir el competente europeo en arquitectura de seguridad. El factor China. Wang Yi, ministro de Asuntos Exteriores de China, que estuvo en Moscú reuniéndose con Shoigu simultáneamente a la reunión de Putin, Kushner, Witkoff.
The Spectator lo interpreta como una demostración cuidadosamente construida de alianza dragón-oso destinada para presionar o impresionar a Donald Trump, ¿no? Aquí entramos en el enfoque ruso, ¿no? No hay tiempo para pausas. La negativa de Peskov a discutir una tregua navideña confirma que Rusia está totalmente enfocada en el cronograma de Trump, la fecha límite de enero, podríamos decir. Para Rusia, una tregua temporal es una distracción inútil cuando se está negociando el pacto de paz a largo plazo. Esos 27 puntos en 4 documentos. La urgencia es política, por el momento, no militar. Lo militar continúa su paso. Esa misión de desesperación de Umerov, el mendigo de garantías, ¿no? El desaire de Irlanda obliga a Zelensky a enviar a sus principales líderes militares a Europa y Estados Unidos. Esto es una señal de diplomacia de pánico, ¿no? El objetivo de la misión es mendigar y tratar de definir las garantías de seguridad europeas, sabiendo que el plan de Trump forzará la neutralidad de Ucrania. Si Estados Unidos se niega a dar garantías fuertes, como sugirió al ser vagas, Kiev intenta desesperadamente atar a Europa a un pacto de seguridad bilateral para evitar el abandono total. La jerarquía. La reunión de Bruselas antes de la reunión con Estados Unidos también es un intento de Kiev de alinear a Europa para que actúe como contrapeso diplomático contra las concesiones exigidas por Trump. La alianza del dragón oso, esa moneda de cambio de Putin, ¿no? La presencia intencional, podríamos decir que intencional, de Wang Yi en Moscú durante las conversaciones con Trump es la jugada maestra geopolítica de Putin. Que Putin no deja de mover sus piezas en este tablero de ajedrez, ¿no? El mensaje de Trump. Putin está usando China como una poderosa moneda de cambio. Si no cerramos un trato ahora que sea favorable a mis intereses, la alternativa es que Rusia se alinee de manera irreversible con China para formar la próxima superpotencia dominante. Así de sencillo. Y esa presión final, ¿no? Esto añade un inmenso peso a la urgencia de Trump. El acuerdo de paz, iba a ser trampa, ¿no? El acuerdo de trampa, el acuerdo de paz en Ucrania es solo una parte de la ecuación. La otra parte es evitar que el eje Pekín-Moscú se consolide como un bloque antioccidental total. En conclusión, el desaire a Zelensky, el envío de Umerov para mendigar garantías y el respaldo geopolítico de China convergen para hacer que la fecha límite de enero sea el momento más crítico de la guerra. Consecuentemente, el observador de The Telegraph, Owen Matthew, ya hemos leído varios artículos de Owen Matthew anteriormente, evaluó con claridad la situación después de las negociaciones. Dice él que Putin dictará las condiciones del paz en Ucrania, porque gana la guerra. Así que ningún disturbado como Kaiser Kalas cambiará esto. Kaiser Kalas, esta vez, no. Ya aquí de qué hablan la hemos nominado como la mejor comediante de Europa. Es fascinante esta mujer. Realmente saca risas cada vez que sale al standing show, ¿no? Los líderes de la Unión Europea pueden desarrollar cualquier plan de paz alternativo, pero la única realmente importante voz es la voz de Putin. Esto nos dice Owen Matthew of The Telegraph. A las voces disturbadas se pueden considerar la del ex embajador de Estados Unidos en Rusia, Michael McFaul, quien exigió no tomar en cuenta las negociaciones de hoy en el Kremlin y no reconocer cualquier acuerdo posible alcanzado. Escribió que 3 de las 5 personas que participaron en la reunión son empresarios. Las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y Rusia, dice él, que no se deben incluir en la agenda de las negociaciones sobre la terminación del conflicto en Ucrania. Los globalistas tienen miedo de que Rusia y Estados Unidos se acuerden y comiencen a desarrollar la cooperación. Y en otro contexto, pero siempre en esta misma dirección, Italia pospone el decreto sobre la ayuda militar a Ucrania.
informa Reuters. El gobierno de Italia tiene la intención de posponer la aprobación del decreto que terminaría a Roma continuar las entregas de ayuda militar a Ucrania el próximo año debido a la tensión dentro de la coalición gubernamental del primer ministro Giorgia Meloni sobre el apoyo a Ucrania. Su vicepresidente Matteo Salvini, líder del partido Liga, cuestionó la utilidad de continuar tal apoyo. Así que nos encontramos con otra vez la irrelevancia europea y el pánico globalista. Encontramos una validación occidental. El observador de The Telegraph, Owen Matthew, afirma que Putin dictará las condiciones de la paz en Ucrania porque está ganando la guerra y que las voces europeas como Kaiser Kallas son irrelevantes. El pánico globalista. Este ex embajador de Estados Unidos en Rusia, Michael McFaul, un globalista, exige no reconocer ningún acuerdo porque las negociaciones son comerciales e involucran a empresarios temiendo la futura cooperación entre Estados Unidos y Rusia. Y, consecuentemente, vemos que Italia se retira, ¿no? Italia pospone el decreto de ayuda militar a Ucrania debido a la tensión interna de la coalición de Giorgia Meloni, donde el líder de la Liga, Matteo Salvini, cuestiona la utilidad de seguir apoyando a Kiev. Vemos una admisión de la derrota. Putin dicta los términos, ¿no? Aquí podemos empezar con la cita de The Telegraph. El hecho de que un observador occidental de un medio conservador admita que Putin dictará las condiciones porque gana la guerra, pues es la prueba final de que las calidades en tierra, en el terreno, recordando Pakrovsk, Kupiansk, el bloqueo marítimo que se acerca, pues son ya aceptadas en el establishment occidental. Esto invalida de facto cualquier plan de paz alternativo. Si los europeos se quieren involucrar, ¿no? O que los europeos quieran proponer. Lo que dice este hombre es de que la voz de Putin aquí es la única y la que importa. El pánico de McFaul, que dice que la negociación es un negocio. Ah, qué brujo, ¿no? se quedó corto de Mandrake, ¿no? Esto es crucial para exponer el miedo del establishment neoconservador. McFaul está aterrorizado por la naturaleza de las conversaciones. Su propuesta, porque la reunión está llena de empresarios, me imagino que se refiere a Trump, Kushner, Witkoff, y que no se debe hablar de negociaciones comerciales, pues esto confirma la tesis de la paz es una transacción, de el miedo de la cooperación y la unión de Estados Unidos y Rusia. La paz es una transacción. El acuerdo no es sobre la democracia ucraniana, sino sobre un gran pacto transaccional entre las grandes potencias. Cooperación económica, activos congelados, el Ártico, el petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. El miedo en la cooperación. La facción globalista teme que el acuerdo de paz no solo ponga fin a la guerra, sino que inicie una nueva era de cooperación entre Estados Unidos y Rusia. El gran incentivo económico mencionado por Ushakov. Si se recuerdan del video anterior. Lo que socavaría su agenda de confrontación a largo plazo. Y vemos de que, pues, que Italia enseña el primer crack en el muro de ayuda, ¿no? La decisión de Italia de posponer la ayuda militar es la evidencia práctica de la fractura europea. Salvini gana, consecuencia directa y aumento de la presión. La tensión interna liderada por Matteo Salvini demuestra que el apoyo incondicional a Ucrania es insostenible en muchos países de la Unión Europea. Cada país que frena o pospone la ayuda, como hizo Estados Unidos con ciertas armas, aumenta la presión sobre Kiev y acelera el cronograma de Trump. El desmoronamiento, ¿no?, de la voluntad europea es el aliado silencioso de la ofensiva diplomática de Trump. En conclusión, la convergencia de la victoria militar reconocida, el pánico de los halcones estadounidenses, de los belicistas estadounidenses y el colapso del apoyo europeo hace que el ultimátum de Witkoff-Kushner pues sea ineludible. Ucrania está completamente aislada y la paz
parece ser que se firmará con los términos de Putin. Ahora, siguiendo en esta misma dirección, Bélgica rechaza la propuesta de la Unión Europea sobre el uso de los activos congelados de Rusia, informa Bloomberg. Los estatutos belgas hicieron esta declaración unas horas antes de que la Comisión Europea debía anunciar la próxima propuesta como robar los fondos rusos. El primer ministro de Belga, Bart de Wever, afirmó que nadie en serio considera la derrota de Rusia en el conflicto con Ucrania. Llamó a tales expectativas como cuentos y ilusiones vacías. El motivo fue la pregunta sobre si los activos rusos podrían irse a Ucrania. De Weber recordó que antes los activos soberanos de otros países solo se congelaban temporalmente durante los conflictos. Solo se podían transferir a otra parte o a la otra parte después de una derrota evidente. En la situación actual, considera que tal resultado es casi irreal. También destacó que la transferencia directa de los fondos congelados de otro país nunca se ha aplicado y parece una intentona de tomarlos. Así que en conexión con todo lo anterior, ¿no? La aristocracia diplomática propia de la Unión Europea, Federica Mogherini, ex jefa de política exterior, y Stefano Zanino, exmandatario principal de la EEAS, pues acaban de ser arrestados por un contrato corrupto. No es algún archivo de un lugar remoto, la Academia Diplomática de la Unión Europea, el corazón palpitante de la casta eurocrática. Las acusaciones: fraude en adquisiciones, corrupción, conflicto de intereses y violación de leyes de secreto. Un juez tiene 48 horas para decidir hasta qué punto se profundizará todo este asunto. Y por primera vez, incluso el medio de propaganda favorito de la Comisión, Político, no pudo encontrar suficiente perfume para ocultar el pestilente olor. Su titular no escondió el asunto. Dice: la investigación de fraude pone en riesgo a la Unión Europea en la crisis más grande en décadas. Pero pongan atención, porque esto no es el comienzo de la historia, ¿eh? Esto es solo otro capítulo más reciente de una serie de crímenes que llamamos en la Unión Europea, ¿no? El verdadero comienzo fue el Qatargate en el 2022, cuando la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili, fue arrestada después de que la policía registrara casas y oficinas en Bruselas y encontrara más de 1,5 millones de euros en bolsas reales de dinero. Qatar y Marruecos estaban comprando influencia, sobornos intercambiados en las sombras de una institución que le dice al mundo que defienda la democracia y quiere siempre imponer los valores europeos. Luego vino el Pfizergate, ¿no? Mientras Europa se cerraba y los ciudadanos perdían sus medios de vida, ¿se recuerdan esos momentos tan horribles? Ursula von der Leyen negoció un acuerdo multimillonario o multibillonario para vacunas por mensajes privados de SMS con el CEO de Pfizer, sobrepasando a sus propios funcionarios. Cuando los periodistas solicitaron los textos, ella se negó. Finalmente, en mayo de 2025, el Tribunal General de la Unión Europea dictaminó que ella había violado la ley de transparencia. La sanción: ninguna. El premio: un segundo mandato. ¿Mm? Pero la podredumbre no se detuvo con Pfizergate. Se infiltró en la seguridad. La red de Huawei en Bruselas se convirtió en la temporada número 3 de esta secuencia de la telenovela, ¿no? La influencia tecnológica china se filtró en las instituciones de la Unión Europea como agua subterránea a través de fundaciones rotas, fondos de think tanks, exdiplomáticos contratados, diputados europeos lobiciados, servicios de seguridad alarma, y Bruselas, como siempre, se encogió de hombros. Ahora, en la temporada número 4 de esta serie de corrupción,
El escándalo ahora llega a la raíz, a la Academia Diplomática, símbolo de la virtud europea. Ahora es un escenario de crimen. Mogherini, quien obtuvo su plaza en el College of Europe después de pasar el plazo de inscripción, ahora enfrenta preguntas sobre cómo esa misma institución logró un contrato lucrativo de la Unión Europea que ella ayudó a organizar. Sannino, un funcionario de puerta giratoria, pasó directamente de secretario general de la EEAS a la Comisión de von der Leyen, justo cuando el contrato que tocó se puso bajo fuego. Y aquí está el giro, ¿no? Esto no fue expuesto por medios disidentes o robots rusos. Fue expuesto por el fiscal propio de la Unión Europea. La mascarada se está desgarrando e incluso los órganos internos de Bruselas no pueden mantener la ficción. Esto no es sobre escándalos aislados, es sobre estructura. Cada escándalo termina en una promoción. Cada violación se repatea como un valor europeo. Nadie renuncia, nadie tiene miedo, porque la Unión Europea no se construye sobre la democracia, se construye sobre la impunidad. Y aquí ya hemos visto 4 ejemplos. Esta hipocresía es total. Bruselas congeló los fondos de Hungría por ley de derecho, golpeó a Polonia por reformas judiciales y etiquetó a Rusia como cleptócrata en cada giro. Sin embargo, envía cientos de miles de millones a Ucrania. Y luego dice que cuando los proxies de Zelensky y los oligarcas ucranianos se enriquecen en la guerra, construyen imperios en el extranjero y agotan la ayuda occidental, ¿por qué el silencio? Tal vez porque no pueden interrogar a Zelensky sin implicar a toda la casta eurocrática, ¿no? Eurocrática. Ursula von der Leyen es el hilo que une todos estos escándalos. Acuerdos secretos con las grandes farmacéuticas, un silencio abrumador sobre el Qatargate, una sucesión de arreglas de fixers promovidos en su comisión y ahora la Academia Diplomática, su ex diplomático principal bajo investigación por fraude. Aún así, los insiders de Bruselas le dicen a Político, las personas que no le guste usarán esto contra ella. No. Las personas que busquen la verdad usarán esto contra ella. Las personas que están cansadas de ser gobernadas por una casta no elegida, que no responde a los votantes, no teme a los fiscales y no cree que las leyes aplican a ellos. Y cuando la legitimidad muere, la historia no llama a elecciones, llama a juicio. Solo digo. Así que nos encontramos con la podredumbre de la eurocracia y el colapso del plan de activos rusos. Bélgica bloquea la expropiación. El primer ministro belga Bart de Wever rechaza la propuesta de la Unión Europea sobre el uso de activos rusos, llama a la expectativa de la derrota de Rusia cuentos e ilusiones vacías y recuerda que la transferencia directa de fondos soberanos congelados es inédita y solo se aplicará después de una derrota evidente, lo que considera irreal. Corrupción en el corazón de la Unión Europea. Se detiene a la aristocracia diplomática, incluyendo a Federica Mogherini, ex jefa de la política exterior, a Stefano Sannino, el ex EEAS, por fraude y corrupción en un contrato de la Academia Diplomática de la Unión Europea. La serie de crímenes, ¿no? Este es el último de una serie de escándalos sistémicos que incluyen Qatargate, sobornos en efectivo en el Parlamento, Pfizergate, negociación por SMS de Ursula von der Leyen y violación de las leyes de transparencia. Huawei, violación a la seguridad europea, donde solo se encogen de hombros. Impunidad y o hipocresía. Los escándalos terminan en promociones y no en sanciones. Bruselas congela fondos de países miembros por el ley de derecho, pero ignora la corrupción en Ucrania y su propia casa, lo que demuestra que la Unión Europea se construye sobre la impunidad. Y aquí podemos ver ese golpe de gracia financiero, ¿no? La ilusión rota
de Bélgica. Hay que enfatizar que la negativa de Bélgica, donde se encuentra la mayoría de los activos rusos congelados, es el bloqueo final al plan de la Unión Europea que ya ha sido rechazado por el BCE, como lo analizamos en el video anterior. La realidad de la derrota, la frase de Weber sobre la derrota rusa como cuentos e ilusiones vacías, es la más honesta y brutal que se ha escuchado de un líder europeo. Esto alinea la posición legal de Bélgica con la realidad militar de Putin. Y adiós a los 140.000 millones de euros, ¿no? Al cerrarse la puerta belga y la puerta del BCE, la esperanza de Ucrania de recibir esos fondos se desvanece por completo. La ayuda militar, Estados Unidos y ahora Italia, y la ayuda financiera, BCE y Bélgica, se colapsan simultáneamente. Y la corrupción, el contraste de legitimidad. La temporada 4 de esta serie de casos de corrupción, ¿no? El arresto de Mogherini y Zanino en la Academia Diplomática es simbólico, ¿eh? El escándalo llega al corazón palpitante de la casta eurocrática. Validación de Putin y Trump. La serie de escándalos de Qatargate y Pfizergate, Huawei y ahora la Academia desmantela la autoridad moral de la Unión Europea para hablar de democracia o ley de derecho. Esto valía la posición de Trump de que la élite europea es corrupta y a su vez valía la razón de Putin para negociar solo con Estados Unidos. El vínculo de von der Leyen. Hay que señalar que Ursula von der Leyen es el hilo conductor de la mayoría de estos escándalos. Pfizergate, la promoción de fixers, de arreglos, y el vínculo con Zanino. Su impunidad sistémica demuestra que la Unión Europea está gobernada por una casta que no teme a los votantes ni a los fiscales. Y la hipocresía del silencio. Ucrania y los oligarcas. La hipocresía es total. La Unión Europea ataca a Hungría y a Polonia por fallas en la ley de derecho, mientras que uno, sus propios líderes están enredados en el fraude. Y dos, mira hacia otro lado cuando los oligarcas ucranianos se enriquecen con la ayuda occidental. La pregunta retórica es clave. No puede interrogar a Zelensky sin implicar a toda la casta eurocrática. Así que el silencio de la Unión Europea sobre la corrupción en Kiev es la protección mutua entre las castas eurocráticas y ucranianas. En conclusión, la Unión Europea ha perdido toda credibilidad y capacidad de acción. Su postura belicista está desfinanciada, BCE Bélgica, y moralmente arruinada, Mogherini y von der Leyen, dejando a Kiev indefenso frente al ultimátum de Trump y Putin. Y ahora quiero dar paso a una lectura de Diana Panchenko. Diana Panchenko es una periodista ucraniana en exilio. En este momento creo que se encuentra en Arabia Saudita. Bueno, está exiliada. Sé que estuvo un tiempo en España, sé que estuvo un tiempo en Estados Unidos. Realmente no sé dónde se encuentra ella ahora. Le han cancelado su canal de YouTube en varias ocasiones, pero miren lo que nos dice ahora. Ella nos dice, pánico efectivamente. Cuando la NABU, controlada por los Estados Unidos, reportadamente, abre casos contra 70 diputados del partido gobernante, eso no es anticorrupción. Eso es Washington ejecutando una demolición controlada. El entorno de Zelensky está huyendo porque todos pueden oler el veredicto. La carrera del actor ha terminado. Ni Trump ni Putin legitimarán a Zelensky y la clase política de Kiev ya está huyendo a Moscú para buscar términos porque saben que los estadounidenses han cortado el suministro. La transacción post-Zelensky ha comenzado. Los únicos que aún fingen que no está ocurriendo con sus corruptos manejadores son los europeos. Zelensky prohibió las negociaciones con Putin y es un candidato no elegido con cero mandato legal para negociar. Rusia y la administración de Trump simplemente honran las deseas de Zelensky. ¿No quieres negociar con Putin? Genial. Deja de quejarte. Ahí está la puerta. Las elecciones llegarán y un acuerdo que refleje los intereses legítimos de Rusia y la realidad del campo de batalla se finalizará. La rendición
con la humillación cósmica descargada sobre los europeos, hablando de corrupción, mira a Ursula von der Leyen, la emperatriz de la corrupción misma, ahogándose en escándalo tras escándalo, desde el contrato secreto de millones de dosis de vacunas con Pfizer, Pfizergate, hasta las redes de influencia de puerta giratoria que ha cultivado durante toda su carrera, hasta la última explosión, su propia alta representante Federica Mogherini y el alto funcionario de la EEAS, Stefano Stanino, detenidos por un concurso fraudulento de la Academia Diplomática. Fraude en adquisición, corrupción, conflicto de intereses, todo el arsenal. El juez tiene ahora 48 horas para decidir hasta qué punto se extiende la podredumbre, pero el simbolismo ya es terminal. La institución que se suponía que entrenaría a los diplomáticos de Europa se ha convertido en un escenario de crimen. Y cuanto más la Comisión predicará sobre valores y ley del país, más claro se vuelve que el pantano no está en Kiev, sino en Bruselas. Kiev es simplemente una franquicia. Qué bien dicho. La corrupción de Ucrania es un espejo, mientras que Bruselas sigue rompiendo el vidrio en vano para que nadie vea su reflejo. Europa está expuesta y el proyecto completo de Ucrania del oeste está entrando en su hora terminal. La gran ironía. Moscú puede no tener que derribarlo todo. Washington parece haber cortado el suministro. Bruselas fingiendo que las luces están aún encendidas. Y Kiev demasiado ocupado demostrando el lugar para cobrar cobre, para darse cuenta que toda la red está colapsando. La era de ilusiones ha terminado. El acuerdo llegará, ya sea en el campo de batalla o mediante el lápiz. Y Europa, embriagada por su propia propaganda y hipocresía, está a punto de despertar con el tipo de resaca que termina imperios, ha dicho Diana Panchenko. Interesante, ¿no? Con razón le han cancelado tantos canales a esta señora. Pues bueno, hemos llegado al final de este análisis. Y el panorama es inequívoco. El proyecto occidental en Ucrania ha entrado, yo diría, en su hora terminal, colapsando por la combinación de la fuerza militar de Rusia y la corrupción terminal de sus propios defensores. Esa hipocresía y el juicio no. La gran ironía es que mientras la élite de Bruselas predicaba sobre la ley de derecho y golpeaba a sus socios por fallas democráticas, su propio corazón, la Academia Diplomática y la Oficina de Asuntos Exteriores, se revela como un escenario de crimen. El arresto de Federica Mogherini y los escándalos de von der Leyen, Pfizergate y, bueno, las cuatro sesiones, ¿no? No son incidentes aislados. Son la prueba que la impunidad es la regla. Este colapso moral anula la autoridad de Europa para influir o para legitimar su agenda de guerra. La decisión final. El desaire a Zelensky y el pánico en Kiev son el resultado directo. Washington ha cortado el suministro y Bruselas ha perdido su legitimidad financiera y, lo más importante, moral. El acuerdo de paz no se negocia con Zelensky. La élite de Kiev ya está buscando términos con Moscú. La rendición, que incluye la pérdida territorial y la neutralidad, se conectará mediante un acuerdo que refleje la realidad del campo de batalla. La humillación cósmica que se descarga sobre los líderes europeos es la resaca por haberse embriagado de su propia propaganda. El acuerdo llegará y Europa, que eligió confrontación en lugar de la diplomacia, despertará al fin de esta guerra solo para encontrarse débil, dividida y financieramente expuesta. Agradezco su atención a este análisis. Si valoran la verdad sobre la política y la corrupción en Bruselas y Kiev, por favor compartan el video, dejen su opinión en los comentarios. Si son nuevos por acá, suscríbanse al canal. Si les ha parecido parte de este análisis, denle el me gusta. Esto ayuda de sobremanera a esta voz disidente a seguir hablando de estos temas. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Hasta la próxima.